Y empezaremos con Heidi, que es nuestra primera ponente. Estoy segura que la mayoría de ustedes la conocen. Heidi es enfermera, estomaterapeuta, magíster en enfermería, docente en la Universidad Andrés Bello y miembro del Comité Científico de la CHE, la Asociación Científica Chilena de Estomas, Heridas y Continencia, así como también miembro activo de otras sociedades científicas internacionales como la WCET, la americana Wound, Ostomy and Continence Nurses Society y el panel de expertos internacional sobre los desgarros de la piel de la ISTAR. Heidi nos hablará sobre el concepto del continuum de la infección y sobre el biofilm. Adelante, Heidi. Hola, bienvenidos a todos y a todas al webinar de Urgo Medical, una nueva manera de limpiar las heridas. Muchas gracias por estar aquí. Me presento, yo soy Silvia, gerente de marketing de Urgo Medical Chile y voy a ser la moderadora del evento. Ahora mismo tenemos ya más de 300 personas conectadas, así que mientras se van conectando el resto, les voy a ir presentando el programa del webinar y a sus ponentes. Primero tendremos a Heidi Evia, quien les hablará sobre el continuum de la infección y el biofilm. Bienvenida, Heidi. Hola. A continuación seguirá Romina Castro, que nos presentará la solución limpiadora Bash. Hola, Romy. Después, Isabel Seisdedos nos hablará de su experiencia clínica con Bash. Bienvenida. Y finalmente tendremos un tiempo donde los diferentes ponentes responderemos las preguntas que nos lleguen a través del botón de envía tu pregunta que se encuentra debajo de la pantalla. Pueden enviar preguntas en cualquier momento durante toda la sesión. Así que sin más preámbulo, empezamos. Y empezaremos con Heidi, que es nuestra primera ponente. Estoy segura que la mayoría de ustedes la conocen. Heidi es enfermera, estomaterapeuta, magíster en enfermería, docente en la Universidad Andrés Bello y miembro del Comité Científico de la CHE, la Asociación Científica Chilena de Estomas, Heridas y Continencia, así como también miembro activo de otras sociedades científicas internacionales como la WCET, la americana Wound, Ostomy and Continence Nurses Society y el panel de expertos internacional sobre los desgarros de la piel de la ISTAR. Heidi nos hablará sobre el concepto del continuum de la infección y sobre el biofilm. Adelante, Heidi. Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí y primero parto diciendo que no tengo conflictos de interés con nadie, ¿ya? Y los objetivos de esta presentación es conocer el consenso del International Wound Infection Institute y algunos términos, comprender las etapas del continuum de las heridas, reconocer en qué momento del continuum se recomienda el uso de antimicrobianos, e identificar cómo las biopelículas alteran el proceso normal de la curación de las heridas. Primero, partir diciendo que todos esperamos tener la película protectora, la piel en forma óptima. Y la piel normalmente está poblada por microorganismos como los estafilococos, ¿cierto? Streptococcus epidermidis y algunos estreptococos. Por lo tanto, si nos hacemos un cultivo, probablemente va a salir con estos microorganismos. Pero tenemos el sudor, el sebo y el pH ácido 4.9 a 5.5, 5.8, dependiendo de la literatura, nos ayudan a prevenir que estos microorganismos se hagan patógenos. Por otro lado, la flora normal ayuda a que bacterias patógenas no se establezcan. Y los queratinocitos nos van a proporcionar la barrera física contra la invasión de todos estos microorganismos que muchos están esperando entrar. Pero cuando se interrumpe la integridad cutánea, las bacterias pueden ingresar y comenzar a multiplicarse en el lecho de las heridas. Y una vez que ingresan, en un ambiente la herida se va a caracterizar por la presencia de microorganismos, una cantidad suficiente como para causar una reacción en el huésped y una virulencia que van a provocar una respuesta inmunológica que puede ser local, sistémica o ambas. Una vez que los microorganismos invaden la herida, comienzan a proliferar, causando daño en el tejido
y alterando el curso normal de la cicatrización. En el año 2016, un consenso de expertos se reunió para trabajar lo que es el continuum de la infección de las heridas y los signos y síntomas en relación a la respuesta clínica del individuo. Este panel es el International Wound Infection Institute, en la cual 14 miembros de distintas partes se reunieron, y ellos, en este consenso, se hizo investigación, se hicieron revisiones bibliográficas, y por medio de una votación Delphi llegaron a lo que es el continuum de las heridas y a las etapas del continuum. Esto fue validado y es confiable. Ahora, ellos definieron algunos términos que a continuación se los presento. Uno es el término de microbios, debe reemplazar a bacterias, porque las heridas no solamente tenemos bacterias, sino que tenemos muchos tipos de microorganismos que van a causar la infección. Por otro lado, existiendo otros términos de herida aguda, ellos dicen que son heridas con una etiología que ocurre repentinamente, con o sin intención, pero que luego tiene un curso que es óptimo y que va a llevar al cierre de la herida. En cambio, una herida crónica o difícil de curar es una herida con una progresión lenta, que está estancada la curación por factores ya sea intrínsecos, como pacientes desnutridos, ¿cierto? Hipoalbuminémicos, pacientes diabéticos, y extrínsecos que van a alterar el curso normal. Estas heridas crónicas no van a cicatrizar y por lo tanto muchas son sugerentes de la presencia de biofilm y van a requerir una valoración exhaustiva y descartar también por otro lado la isquemia. Atkin y sus colaboradores, ellos afirman que una herida crónica es cualquier herida que no tenga una progresión exitosa de un 40 o un 50% de progreso después de 4 semanas donde hemos hecho un tratamiento adecuado. Y por lo tanto, en estas heridas van a quedar estancadas en la fase inflamatoria. ¿Qué significado tienen las bacterias en las heridas? Primero, cuando estamos en colonización bacteriana, no tiene importancia clínica y no se debe confundir con una infección de una herida. Cuando tenemos cuantitativamente 10 elevado a 5 bacterias por gramo de tejido, podemos decir que estamos en presencia de una infección. Otros hablan de 10 elevado a 6. Y en una herida crónica podemos llegar a tener a 10 elevado a 8 microorganismos por gramo de tejido sin signos evidentes de infección. Pero si hay un retraso en el avance. Por eso, el continuum de infección, el consenso, el punto relevante para ellos era definir cuándo comenzar el tratamiento de la infección de las heridas, especialmente en aquellas heridas donde los signos y los síntomas clásicos no se ven presentes. En el continuum de las heridas hay una secuencia de etapas donde principalmente se caracteriza por los cambios que van teniendo la proliferación de microorganismos. Estas etapas se van superponiendo unas con otras, pero difieren entre sí, no son perceptibles. Ahora, se caracterizan por la progresión de la infección, y hay una clara diferencia entre lo que es una herida no infectada de una herida que está infectada y con compromiso sistémico. Vamos a repasar cada una de estas etapas. Quiero aclarar algo que es muy importante. El grupo de expertos, por unanimidad, decidió eliminar el término colonización crítica del continuum de las heridas, porque había falta de definición, falta de evidencia científica y de comprensión del término nivel crítico. Y en este caso, ello se refería a lo que eran una herida crónica sin causar signos y síntomas tradicionales, lo que es homologable a una infección localizada encubierta, pero no existe el término colonización crítica, no lo debiéramos usar. Para tener mayor claridad y para que ustedes me crean, yo le escribí a uno de los miembros, que es Kevin Boo, del panel del ISTAP, aquí está Kimberly LeBlanc, Vera Lucía y quien les habla, y le pregunté acerca de cuál es la mejor definición para hablar de infecciones y de continuum de las heridas, y me dijo Heidi, el International Wound Infection Institute diagrama es el más recomendado para lo que es el continuum y el bioburden de las heridas, que es la carga bacteriana.
y es una persona que, bueno, y en ese periodo me mandó también papers que no están ni siquiera editados para leer al respecto. En relación a las fases del continuum de las heridas, vamos a hablar de cada una de ellas. En la primera es la contaminación. Toda herida, cuando hemos perdido el epitelio, la primera capa, va a estar contaminada con microorganismos de la flora perilesional. Pero si el estado nutritivo y físico y las condiciones de inmunidad del huésped son adecuadas, los microorganismos no se van a multiplicar y por lo tanto van a estar presentes, pero luego van a desaparecer y la herida va a progresar. Cuando estamos en colonización, los microorganismos crecen en la herida, se pueden dividir, pero no van a causar alteración de la progresión de la herida y sin causar daño en el huésped. No se inicia la infección y no hay signos de infección y la herida, en heridas crónicas, esta es una herida crónica que estuvo infectada y la puse precisamente porque es de un paciente nuestro que hicimos desfluidamiento, tratamos, lo desfluidamos con un curetaje y en este minuto está colonizada, pero ustedes ven que hay islas de piel, hay un tejido de granulación que se ve de buena calidad y ustedes ven cómo va progresando la epidermización, finalmente esto se cerró. La curación progresa, eso es lo importante. Puede tener colonias, pero la progresión es factible y no hay daño en el huésped. Cuando estamos en infección local, tenemos que saber diferenciar en la infección local encubierta o sutil y la infección local con signos clásicos y evidentes y los que todo uno espera. Para las heridas de infección local necesitamos tener entrenamiento, tenemos que tener capacidad para ir diferenciando cada uno de los signos que nos va mostrando la herida. Algunas cosas, cuando estamos en colonización, ¿cierto? Empieza la progresión de los microorganismos y estamos en infección local en el lecho de la herida y vamos a tener un tejido de hipergranulación que es de mala calidad. Es un tejido friable que apenas uno lo toca, rápidamente sangra. Es un color que es más bien lívido, puede estar un poco también amarillento como el que vemos en esta foto. Sangrado friable, ya lo dije, porque hay una presencia de carga bacteriana que impide la síntesis de colágeno. O sea, el organismo está sintetizando colágeno, pero las bacterias están peleando con este colágeno que se está formando y por otro lado les está sirviendo a ellos de nutrientes. Aparecen puentes epiteliales y bolsillos en el tejido, aquí ustedes pueden ver algunos puentes epiteliales, pero no son de buena calidad. Aparece la herida, se agranda, hay ruptura de la herida, aparece dolor o aumento de dolor y aumenta el olor o aparece un olor. Aquí tenemos que controlar la infección para que la herida pueda avanzar. Ya después me voy a detener un poco. En la infección local con signos evidentes, el huésped reacciona a la invasión de estos microorganismos y aparecen los signos clásicos de infección de respuesta inflamatoria, como es el exudado purulento, el que vemos acá en las dos fotos, por procesos bacterianos, cierta destrucción de bacterias y leucocitos que están combatiendo, aparece eritema y edema por liberación de histamina, mediadores y vasoactivos, ¿cierto? Aumenta el dolor, aumenta el olor, hay retraso de la cicatrización y el paciente va a estar probablemente con fiebre y si vamos a tomar exámenes de sangre vamos a tener alteración de los leucocitos, alteración de la velocidad de disementación y de PCR. En la infección diseminada, los microorganismos ya se empiezan a mayor multiplicación, pero incorporan otras colonias que se empiezan a diseminar, acá tenemos la infección local, pero empiezan a diseminarse a otros órganos, como a la fascia, al músculo y al hueso. Y vamos a tener signos como por ejemplo induración, aparece eritema, linfangitis, crépitos en el caso de anaerobios, destrucción de la herida o dehiscencia de una herida, vamos a tener inflamación, porque esto está muy cerca de ganglios linfáticos, por lo tanto vamos a tener adenopatías. El paciente lo vamos a tener un paciente con malestar general, vamos a tener un paciente inapetente, con letargo,
y probablemente ya empiece con falla en otros órganos. Esta es una paciente nuestra, es una foto de una amiga, Verónica, que ahí está puesto. Es una paciente que tenía una neumonía adquirida en la comunidad, que se fue complicando, diabética, hipertensa, y hizo una lesión por presión tipo 4, que finalmente cursó con una fascitis necrotizante y finalmente la muerte. Por lo tanto, es importante detener antes la infección. Finalmente, cuando tenemos ya la sepsis, la infección se ha diseminado por vía hematógena y linfática y el paciente presenta shock séptico, falla orgánica multisistémica y finalmente puede morir, lo que pasó a nuestra paciente. Ahora, en este continuum de infección de las heridas, ¿cuál es la recomendación de este panel? Cuando estamos nosotros en presencia de contaminación y colonización, lo importante es la vigilancia, y está ahí recomendada la limpieza, el desbridamiento enérgico para destruir el biofilm y el control de la humedad. No está indicado el uso de antimicrobianos en este periodo. Cuando estamos en infección local, ahí sí, aparte de lo ya recomendado, la limpieza, el desbridamiento, el control de la humedad, necesitamos usar antimicrobianos tópicos. Pero cuando la infección ya se ha diseminado, requiere intervención y en este caso, aparte de los antimicrobianos tópicos, necesitamos el uso de antimicrobianos sistémicos en estas dos etapas. Y ustedes pueden ver acá cómo va aumentando la virulencia y la formación de biofilm, que es el que nos está dificultando el avance de esta herida. Para diferenciar solamente una gráfica, no me voy a extender, pero tenemos que saber diferenciar entre infección superficial y profunda. Infección superficial, vamos a estar a nivel de epidermis, dermis y parte del subcutáneo, podemos tener vesículas, erisipela, foliculitis, celulitis, pero cuando invade ya la grasa subcutánea o la fascia profunda, estamos en presencia de una infección profunda, porque estamos cercanos a lo que son el sistema linfático, venas, arterias, y músculo y finalmente el hueso. Y es el caso, por ejemplo, de la fascitis necrotizante. Acá tenemos un caso, un paciente con fascitis necrotizante. O la osteomielitis. Ahora, ¿cuál es la relación del continuum de la infección de la herida y biofilm? Hoy es claramente conocido que las heridas crónicas, a través de microscopía electrónica, se descubrió que están cubiertas por lo que es esta biopelícula o biofilm en un 60%, incluso otras literaturas hablan de un 80%. No así en las heridas agudas, que está solamente presente en un 6%. Esto es un biofilm. Dentro de esta capa de exopolisacáridos están las microcolonias. Este continuum de las infecciones de las heridas nos permite comprender el manejo de estas biopelículas. Ahora, ¿qué es el biofilm? El biofilm o biopelículas es una comunidad estructurada de microorganismos que tienen variedad genética, diversidad genética, porque hay bacterias, hongos, algas, protozoos, que están adheridas a un sustrato vivo o inerte dentro de una matriz extracelular de exopolisacáridos que ellos mismos producen. Ahora, ¿qué propiedades les da a ellos esta matriz que ellos producen? Primero, las biopelículas se caracterizan por tener resistencia a los antibióticos y a los antimicrobianos. Por lo tanto, tenemos que usar una batería que permita destruir el biofilm. Y por otro lado, permanecen unidos al sustrato vivo inerte, se adhieren más firme que el hombre araña. Y por otro lado, permanecen protegidos en esta cubierta, ¿cierto?, de la inmunidad del huésped. ¿Dónde lo encontramos el biofilm? En aquellas personas que no se hace un adecuado lavado de dientes, vamos a encontrar el biofilm. En las cañerías, cuando se nos cae una joya, ¿cierto?, la vamos a sacar, está esa cosa fangosa, o cuando nos vamos a meter a un río, ¿cierto?, lo queremos pisar. O el doctor Marcos Romanelli, el presidente del Wound International, o sea, de la Sociedad Mundial de Heridas, él usaba lentes de contacto y me decía que todos los días tenía que limpiarlos porque se forma esta capa que es de biofilm. Ahora, en cuanto a la formación del biofilm, tenemos 5 etapas. La primera etapa es la más fácil, es donde está la agregación, que es reversible. Los microorganismos se encuentran separados. Es la agregación planctónica,
en la cual nosotros si hacemos una limpieza, un desbrillamiento, vamos a lograr eliminar este biofilm. Pero luego el biofilm empieza a liberar sustancias poliméricas extracelulares, donde va a empezar a lograr y se empiezan a unir ellos, se empiezan a agregar y empiezan a protegerse de la respuesta inmunológica del huésped. Esta agregación ya es irreversible. Luego empieza la proliferación de los microorganismos, empiezan a adherirse otras colonias y aquí se forma el quórum donde el mismo biofilm empiezan a controlar la densidad poblacional. Y aquí empieza a reaccionar el huésped con la respuesta inflamatoria. En el crecimiento y maduración empiezan las microcolonias que se habían formado, empiezan a crecer, tienen canales, tienen un ambiente muy rico que les permite nutrirse y el huésped los reconoce y aumenta la respuesta inflamatoria, aumenta las metaloproteinasas, pero no es capaz de eliminarlo. Y finalmente empieza la dispersión en la cual estas microcolonias empiezan a dispersarse por todo el lecho de la herida. Y si son profundas, a través de vía hematógena y linfática al resto del cuerpo. Una vez el biofilm maduro, las estrategias de tratamiento son cada vez menos efectivas, por lo tanto tenemos que saber en qué etapa estamos de esta formación y evitar que lleguemos a la etapa del biofilm que es muy difícil de erradicar. Por lo tanto, las estrategias del tratamiento deben ser en base a lo que es este biofilm. Ahora, ¿qué indicadores clínicos tenemos de sospecha de biofilm? Primero, cuando tenemos fracaso o resistencia a los antibióticos que se les pueda estar proporcionando al paciente. Cuando la infección está perdurando por más de 30 días y aparece eritema, hay inflamación crónica y el tejido de granulación de mala calidad. Friable, amarillento, ¿cierto? O pardo, oscuro. No es un tejido bueno. Hay un material gelatinoso, fácil de remover, presencia de fibrina, aumenta el exudado, hay eritema, inflamación crónica, y hay retraso de la curación y el manejo, a pesar de que podemos estar usando los mejores apósitos, la herida va a estar estancada. Yo no voy a extender, pero he visto pacientes que están curando con insumos muy, muy caros, pero el paciente lo que necesitaba era ir a pabellón y hacer un desbrillamiento quirúrgico, ¿ya? ¿Qué se requiere acá entonces? Desbrillamiento, limpieza, y necesitamos desorganizar el biofilm. Hay que desestabilizarlo, eliminarlo para que los antimicrobianos tópicos puedan actuar. Tenemos que destruir estos microorganismos y prevenir la contaminación y la reformación de biofilm. Aquí puse un ojo, porque algunas personas pueden pensar que el biofilm se ve. No, las biopelículas no se ven, ¿ya? Pero sí podemos darnos cuenta de la herida que está cubierta por estas biopelículas. Este es un paciente nuestro, en la cual yo les cuento que hay heridas con apariencia de sana, porque este paciente tenía múltiples lesiones por presiones, pensábamos que estábamos bien, pero estaba estancado por la formación de biopelículas que son mucho más profundas a lo que nosotros podemos ver o limpiar. Por lo tanto, es imposible visualizarlo al ojo clínico y en estos casos había que hacer por lo menos una biopsia. Ahora, en un congreso con el doctor Schultz nos pregunta, si las bacterias de biofilm son difíciles de eliminar con antibióticos tópicos o sistémicos y antisépticos, ¿cómo podemos tratar este biofilm? Y la respuesta es, bueno, yo no estoy con los alumnos, así que la voy a responder yo, es removiendo el biofilm con desbrillamiento enérgico, no suave, chiquillos, no. Bueno, otro día hablamos de desbrillamiento, pero tenemos que ser enérgicos. Tenemos que prevenir la reformación del biofilm con curaciones efectivas, antibióticos, antimicrobianos y antisépticos adecuados. Este es un video, pero no me resulta, donde estamos debridando, y esta es una cureta que es excelente para debridar, se limpia, ustedes remueven este biofilm y vamos a dejar un tejido de granulación limpio, pero tenemos que protegerlo de esta reformación del biofilm y es ahí donde debiéramos aplicar apósitos y antimicrobianos. Luego de un tratamiento de por ejemplo, una terapia con presión negativa, ¿cierto? Cuando hemos hecho la limpieza de la herida. ¿Qué estrategias de tratamiento tenemos?
Las estrategias de heridas infectadas deben basarse en la preparación del lecho de las heridas y en el ciclo de las biopelículas. El objetivo debe ser evitar el acoplamiento, que se unan unas con otras, detener o interrumpir el quórum, o sea que otras colonias, otros tipos de microorganismos se unan a este sustrato, detener los cambios planctónicos y fenotípicos, prevenir o retrasar la reformación del biofilm. Y acá tenemos, esto es sacado del panel internacional donde tenemos las recomendaciones de soluciones limpiadoras, pero a lo que voy yo, estas soluciones limpiadoras van en relación a cuál es el efecto que tienen sobre el biofilm. Y podemos ver que el suelo fisiológico, el agua estéril o el agua potable, como se usa en Europa y en otros países, no tienen ningún efecto sobre el biofilm. La polihexametileno biguadina es un surfactante que tiene cualidades de interrumpir la agregación del biofilm. Por otro lado, por ejemplo, el ácido percloroso penetra el biofilm rápidamente, destruye la formación de micropelículas y no causa resistencia bacteriana. La povidona iodada inhibe el desarrollo de nuevo biofilm y erradica las colonias jóvenes de biofilm y reduce significativamente colonias maduras. Cuando ustedes van a elegir un apósito, sea miel, sea plata, sea lo que sea, hay muchos, es importante que conozcan las propiedades que tiene y cómo actúa sobre el biofilm. Y solamente algunos traduje, por ejemplo, el yoga axomer inhibe el desarrollo de nuevo biofilm, erradica las colonias jóvenes y reduce la formación de colonias maduras. La plata, que todos la usamos, o la miel, inhibe el crecimiento de biofilm, reduce la formación de colonias. La plata desnaturaliza las bacterias existentes del biofilm en concentraciones de 5 microgramos. La plata combinada es importante porque combina el antimicrobiano con el biofilm y trabaja sinérgicamente erradicando biofilm. Y el surfactante también algún grado tiene de prevenir la formación de biofilm. Cuando nosotros estemos tratando, es importante que nos preguntemos frente a una herida, ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿Estamos frente a una herida que va a curar? ¿Este objetivo es curativo? ¿Estamos en una herida que el objetivo es paliativo? Porque tenemos que pensar, acá el objetivo es disminuir el olor, ¿cierto? Que la persona no sienta absorber el exudado. Aquí yo quiero que epidermice, ¿cierto? Que no tenga infección. Pero es importante considerarlo. Por otro lado, finalmente quiero decir que es fundamental valorar la herida y reconocer la presencia de biopelículas e identificar las causas subyacentes. El paciente está desnutrido, tiene voluminemia, el paciente es diabético, está descompensado. Tenemos que tratar eso, la comorbilidad. Y los antimicrobianos deben usarse en el momento apropiado, en forma racional. Y actuar siempre en forma oportuna y enérgica en caso de presencia de biofilm. Tenemos que tener una conducta observadora y expectante, porque podemos tener un orificio muy pequeño, pero que es muy profundo, donde las microorganismos han llegado al hueso y por lo tanto tenemos que ir a abrir y probablemente hay que hacer una limpieza para tratar esa osteomielitis. Me ha pasado, por algo lo digo. Finalmente quiero decir que nosotros, a veces uno se ríe de los pequeños y uno cree que porque es más grande, no es así. Porque en este minuto el virus nos está teniendo a todos vueltos locos al mundo. Muchas gracias, acá tienen mi contacto y acá están las referencias bibliográficas, algunas, porque no las puse todas, y algunos de los documentos leídos para la presentación. Ahora seguiremos con Romina Castro. Romina es enfermera diplomada en manejo avanzado de heridas y es la especialista clínica de Urgomédica. Seguramente muchos también la conocen, ya que desde hace aproximadamente un año es la encargada de dar las capacitaciones de Urgo por todo el país. Y Romina nos presentará la solución limpiadora Bash, la cual desde Urgomédica lanzamos recientemente en el mercado chileno, a pesar de ser un producto con una trayectoria de más de 6 años, especialmente en Estados Unidos, al ser su país de origen. Adelante, Romina.
Gracias, Silvia. Bueno, como Silvia les comentaba, Bash es el nuevo producto de Urgo Medical Chile. Sin embargo, este producto se lanzó hace más de 6 años en Estados Unidos con un gran éxito. Así que vamos a hablar un poco sobre este producto. Pero antes, cuando nosotros realizamos una curación, luego de descubrir el hecho de la herida, lo primero que realizamos es la limpieza. Posterior a esto, continuamos con el desbridamiento, los cuidados de la piel perilesional y el mejor tratamiento local de acuerdo a cómo encontremos el hecho de la herida y cuál sea nuestro objetivo con esta curación. Sin embargo, la limpieza siempre va a ser el primer paso en el manejo de cualquier tipo de herida y es crucial para conseguir la cicatrización. Sin embargo, podemos encontrar algunas dificultades al momento de realizar este paso, como por ejemplo, largos tiempos para realizar la limpieza dependiendo del producto que se utilice, múltiples productos con distintas indicaciones y formas de uso que pueden generar confusión en el personal, aparición de resistencia por el uso masivo de algunos productos o, en el peor de los casos, productos que generen daño al tejido o a la piel, enlenteciendo el proceso de cicatrización. Entonces, para conseguir una limpieza óptima, necesitamos que ésta sea rápida, eficaz y natural para todas las heridas. Entonces, ¿qué es Bash? Bash es una solución limpiadora patentada natural de ácido hipocloroso que presenta un pH 5.5 que corresponde prácticamente al mismo pH de la piel, lo cual va a favorecer el proceso de cicatrización, como lo veremos más adelante. ¿Pero qué es el ácido hipocloroso? El ácido hipocloroso es un potente antimicrobiano de tipo no antibiótico que se sintetiza de forma natural por las células de defensa del cuerpo, como los neutrófilos o macrófagos, durante la respuesta inmune, una vez que ésta es activada por un agente patógeno, como por ejemplo las bacterias. Una vez que sucede esto, el agente patógeno es atacado por quimiotaxis por el neutrófilo. Estos forman pseudópodos para fagocitar el patógeno o a la bacteria, formando un fagosoma. Una vez que es digerido de cierta forma esta bacteria, el neutrófilo sintetiza el ácido hipocloroso a través de un proceso llamado estallido oxidativo. El ácido hipocloroso lo que va a hacer es destruir a este patógeno para posterior eliminarlo a través de exocitosis. ¿De qué forma actúa entonces el ácido hipocloroso o la solución Bash? En los microorganismos actúa en distintos niveles. Altera la permeabilidad de la membrana a través de una reacción enzimática con las proteínas de esta membrana, como también desestructura el péptidoglucano de la pared celular. Es decir, aumenta la permeabilidad de estas membranas para así penetrar en la bacteria o en el microorganismo. Una vez dentro, bloquea la síntesis de ADN a través de la oxidación de los nucleótidos y produce asfixia de las bacterias, disminuyendo la llegada de oxígeno y oxidando los componentes respiratorios. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Es eficaz en un corto tiempo de acción, en tan solo 15 segundos, y además ha demostrado ser eficaz en un amplio espectro, incluyendo hongos, esporas y células resistentes a múltiples fármacos como el enterococo resistente a la vancomicina o el Staphylococcus aureus metiloresistente. Esto se debe a que, como actúa en distintos niveles en los microorganismos y de forma simultánea, al mismo tiempo de que se trata de un componente natural secretado por el cuerpo, hace que el ácido hipocloroso no genere resistencia a las bacterias, al mismo tiempo que no genera daño en el paciente. Por otro lado, como Heidi mencionó, el biofilm es un punto primordial al momento de manejar una herida infectada. Recordemos, como ella bien mencionó, que este se produce por una agrupación de las bacterias que generan esta cápsula muco o exopolisacárida alrededor para protegerse. Esta matriz está compuesta principalmente por polisacáridos, que son cadenas largas de azúcares, y proteínas. La interrupción del biofilm es un elemento crucial en el tratamiento de las heridas, como bien mencionó Heidi en su presentación, puesto que estimaciones sugieren que hay una presencia de este elemento en la mayoría de las úlceras. Entonces, ¿de qué forma actúa Bash en el biofilm?
Se ha demostrado que tiene una eficacia antibiofilm, puesto que actúa en los dos componentes de la cápsula de forma simultánea. En los polisacáridos rompe las cadenas de azúcares cuando entran en contacto con la solución por un periodo de 3 a 5 minutos a través de un proceso llamado hidrólisis. En las proteínas, en cambio, produce una ruptura física de la estructura proteica, desnaturalizándolas, por lo que pierden su función. Este mecanismo se llama proteólisis. Todo esto produce una ruptura física de la cápsula, lo que permite que el ácido hipocloroso penetre, ejerciendo su efecto bactericida sobre las bacterias sésiles, es decir, las bacterias que están protegidas por el biofilm. Y esto se ha demostrado, y lo pueden ver en los gráficos que están en la parte de abajo de la diapositiva, que tanto en las proteínas como en los polisacáridos y en las bacterias contenidas en el biofilm se nota una disminución abrupta durante el primer minuto de contacto, llegando a su máximo efecto entre los 3 y 5 minutos. Por otro lado, mencionamos que BASH tiene un pH 5.5. ¿Y por qué es tan importante esto? Puesto que existen distintas especies de cloro, como el hipoclorito o el gas de cloro, y estas se pueden encontrar en mayor o menor proporción. La proporción en la que se encuentren va a estar directamente relacionada con el pH de la solución. Es decir, con pHs más ácidos vamos a encontrar de forma predominante el gas de cloro, mientras que con pHs más básicos encontraremos hipoclorito de sodio. Puesto que BASH tiene un pH patentado de 5.5, puede asegurar un 100% de ácido hipocloroso como la especie disponible de cloro. Al mismo tiempo, por su fórmula patentada, permite asegurar la estabilidad de este pH. ¿Y por qué es tan importante el pH? Porque el pH en realidad tiene un rol principal dentro de la cicatrización. Como pueden ver en el gráfico, una herida, mientras tenga una larga data, tenga bacterias o altas cantidades de tejido desvitalizado, va a tener un pH más básico, cercano a 10. Mientras que el pH de la piel intacta, como mencionaron en la presentación anterior, rodea entre los 4,8 hacia los 5,8, 5.5, que es el pH de BASH. Por otro lado, vemos que están los pH de distintas soluciones, como el hipoclorito de sodio, o soluciones mezcladas que tienen ácido hipocloroso junto con otros componentes. Cuando nosotros tenemos que tratar la infección, también tenemos que generar un ambiente fisiológico para la cicatrización. Entonces, para formar este ambiente fisiológico es necesario disminuir el pH de esta herida desde este pH cercano a 9 a 10 hacia el pH lo más cercano a la piel intacta, puesto que esto va a tener una serie de beneficios. Entre estos beneficios vamos a encontrar que un pH 5.5 favorece a la liberación de oxígeno, a la reducción de la toxicidad y de los productos finales bacterianos, va a favorecer la cicatrización a través de la ayuda de la epitelización y la angiogénesis, al mismo tiempo que destruye el colágeno anómalo, aumenta la actividad de los macrófagos y fibroblastos, células que son principales en el proceso de cicatrización, al mismo tiempo que ayuda a controlar la actividad de varias enzimas que participan en este proceso. Y esto se ha demostrado a través de estudios en un centro de heridas ambulatorio donde se trataron heridas crónicas, donde después de solamente la intervención de la solución BASH, se cicatrizaron alrededor de un 86% de las heridas al final de la evaluación, que tomó 120 días, es decir, 3-4 meses aproximadamente. Por otro lado, BASH facilita el desbridamiento. En sí mismo no es una solución desbridante, sin embargo se puede utilizar como un coadyuvante para facilitar el desbridamiento a través de otras técnicas, ya sea con cureta o con enzimas. Entonces, ¿qué es lo que hace BASH con este tejido? Como ya vimos, BASH tiene un efecto proteolítico y los tejidos desvitalizados que retiramos a través del desbridamiento, como el esfacelo, principalmente está compuesto por proteínas, colágeno, fibrina. Entonces, ¿qué es lo que hace BASH? Ejerce este efecto proteolítico sobre estas proteínas, lo que va a ayudar a que la retirada de este tejido sea mucho más fácil. Por lo tanto, al ser más fácil, va a ser menos dolorosa para el paciente.
tanto que en Estados Unidos en algunos hospitales se ha adjuntado la solución BASH dentro de protocolos de desbridamiento, como por ejemplo el desbridamiento enzimático acompañado con BASH disminuyó los costos en el desbridamiento enzimático, puesto que como facilitaba este procedimiento no necesitaban tantas enzimas para generarlo. Por otro lado, algo que es muy importante cuando utilizamos soluciones limpiadoras es la seguridad. El ácido hipocloroso en una concentración 4 veces la de la solución BASH fue probado a través de pruebas de citotoxicidad en fibroblastos y queratinocitos. Con esta concentración logró tener un grado 0 de citotoxicidad, es decir, no es una solución citotóxica. Este grado es el mismo que tiene la solución salina o el suero fisiológico. Sin embargo, otras soluciones limpiadoras, como por ejemplo la clorhexidina o el yodo, poseen un grado 3 de citotoxicidad. ¿Por qué es tan importante esto? Puesto que si nosotros no cuidamos las células principales que tienen relación con el proceso de cicatrización, como lo son los fibroblastos y los queratinocitos, este proceso va a ser aún más lento. Por otro lado, en pruebas de biocompatibilidad se demostró que la solución BASH es una solución no irritante, no sensibilizadora ni mutagénica, al mismo tiempo que no muestra toxicidad oral. Es decir, se puede utilizar con toda seguridad en zonas cercanas a mucosas, cerca de los ojos y de los oídos. Al mismo tiempo, mejora la calidad de vida de los pacientes, puesto que ayuda a reducir el dolor del proceso de curación, como también el olor, que es algo que afecta muchas veces a los pacientes en lo que es su calidad de vida. Respecto al dolor, en un estudio, en un inicio, los pacientes demostraban un 4.7 en la escala de EVA, al momento de empezar el estudio, lo cual al final de la evaluación bajaba a 0. Lo mismo pasaba con el dolor, con el olor, disculpen. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la solución BASH? Si los resumimos, ayuda a reducir el tiempo destinado a la curación, puesto que baja rápidamente la carga bacteriana, en tan solo 15 segundos. Destruye y elimina eficazmente el biofilm, gracias a su acción combinada. Facilita el desbridamiento de la herida, lo cual hace que este procedimiento sea menos doloroso para el paciente. Favorece el proceso de cicatrización gracias a su pH 5.5, al mismo tiempo que no genera resistencia, citotoxicidad ni alergia. Entonces, ¿en qué tipo de heridas lo voy a utilizar? Se puede utilizar tanto en heridas agudas como en heridas crónicas o úlceras, heridas quirúrgicas, quemaduras, abrasiones, úlcera de pie diabético, lesiones por presión, colgajos, zonas dadoras, sitios de ingreso de drenajes, como también se puede utilizar en niños. Es decir, la solución BASH está indicada para todo tipo de herida o úlcera, para todos los niveles de carga bacteriana y sin contraindicaciones. Entonces, ¿de qué forma se va a utilizar? Cuando yo quiero realizar la limpieza en una herida sin signos de infección o con una colonización baja, tengo dos modos de uso. Puedo utilizar una gasa empapada en la solución BASH para realizar un arrastre mecánico, o irrigar el lecho de la herida con la solución BASH y luego continuar con el cambio de apósito. No es necesario enjuagar la solución posterior, solamente secar el excedente en el caso de la irrigación y se continúa con el apósito. Al mismo tiempo, no interactúa con otros apósitos, por lo que yo puedo utilizar con toda seguridad apósitos de plata, inhibidores de metaloproteasa, entre otros. En el caso de heridas con infección, es necesario empapar una gasa con la solución BASH y dejarla actuar en el lecho de la herida durante 3 a 5 minutos, puesto como vimos anteriormente es el tiempo en el que va a tener su acción antibiofilm. Posterior a esto, seco el excedente y continúo con el cambio de apósito. Y ahora vamos a ver un video sobre la solución BASH. La limpieza es el primer paso en el manejo de cualquier tipo de herida y es crucial para conseguir la cicatrización. BASH es una solución limpiadora natural de ácido hipocloroso que elimina tanto los microorganismos como el material extraño, los cuales actúan como barreras del proceso de cicatrización. El ácido hipocloroso es un compuesto generado de manera fisiológica por los neutrófilos de nuestro cuerpo, como respuesta ante la presencia de un agente patógeno.
Por esta razón, Bush ha demostrado no tener ningún tipo de citotoxicidad en la piel ni en las mucosas. Bush elimina los microorganismos, destruye eficazmente el biofilm y facilita el desbridamiento. Todo ello con un tiempo de acción rápido, por lo que reduce el tiempo destinado a la curación. Bush tiene un pH de 5.5, que es el mismo que la piel, por lo que además favorece el proceso de cicatrización. Bush trabaja con tu cuerpo, no contra él. Bush está indicado para la limpieza de todo tipo de heridas y úlceras, en cualquier fase del proceso de cicatrización y nivel de carga bacteriana. Bush ofrece una limpieza rápida, eficaz y natural para todas las heridas. Entonces, Bush, como vimos en el video, está dentro del convenio marco en 3 presentaciones, al mismo tiempo que todo lo que ya les he comentado está avalado por 15 referencias clínicas. Sin embargo, ahí tenemos más de 65 artículos relacionados con el ácido hipocloroso y la solución Bush. Como les comenté anteriormente, está disponible en 3 formatos, 118, 250 y 1000 ml. Está disponible en convenio marco y también se puede adquirir a través de las canastas de prestación, ya sea de pie diabético o úlcera venosa, como solución antibiofilm. Una vez abierta la botella, esta no se contamina, puesto que el ácido hipocloroso actúa como un preservante, al mismo tiempo que puede permanecer abierta por 30 días, puesto que posterior a esto no podemos asegurar la concentración de ácido hipocloroso. Entonces, ¿qué es Bush? En una frase, es la limpieza rápida, eficaz y natural para todas las heridas. Pues bien, la teoría está muy bien, pero ahora vamos a ver con una persona que lleva años utilizando el producto para que nos cuente su experiencia basada en la práctica clínica diaria. Para ello contamos con Isabel Seisdedos. Hola. Isabel es enfermera posgraduada en manejo avanzado de heridas. Durante muchos años fue la enfermera jefe del servicio de cirugía plástica de la Clínica Las Condes, donde implementó junto a Cecilia Leal el servicio de curaciones. Actualmente es directora y fundadora de la clínica iCare, especializada en la atención domiciliaria de heridas y en la educación de los cuidadores y familiares. Adelante, Isabel. Hola, buenas noches. Bueno, yo hoy les voy a presentar un caso clínico que traté con Bush en pioderma gangrenoso. Esto fue el año 2017. Perdón. Ahí. El año 2017. ¿Por qué? Perdón. Ahí. Tenemos un paciente de sexo masculino, edad 91 años, con un bypass coronario del año 2008 y había presentado ya el 2010 un pioderma gangrenoso en su pierna izquierda, tratado exitosamente con corticoides sistémicos. Fumador moderado, de 3 a 4 cigarrillos diarios. En septiembre del 2018, don Fernando se hizo un esguince tobillo derecho, se inmovilizó por 21 días y al retirar su yeso presenta una lesión necrótica en el antepié de 2,3 centímetros, la cual es diagnosticada y tratada como una lesión por presión. Se utilizó en ese entonces curación avanzada 2 veces por semana, pero no respondió a tratamiento y la lesión creció a 9/8 más o menos. Fue derivada a cirujano, el cual realizó aseo quirúrgico sin resultados positivos. Nuevamente la lesión aumentó su tamaño y el diagnóstico postoperatorio fue tumor de comportamiento incierto. Se manda al paciente a una interconsulta a un oncólogo de la Fundación Artur López Pérez y se le pidió estudio histopatológico y resonancia nuclear magnética. Se vieron lesiones en la resonancia, se vio lesión infiltrante de piel, en la biopsia se dio estudios histológicos concordantes con carcinoma escamoso
Y fue aquí donde el hijo de don Fernando me llamó para pedirme una segunda opinión o si podía ir a algún lado. En este momento lo mandé donde un médico especialista en pioderma, dermatólogo, el cual nuevamente pidió exámenes y mandó a hacer una biopsia. Perdón. Los hallazgos histopatológicos. Hay que tener en cuenta que para diagnosticar un pioderma no es fácil. Cuando uno hace una biopsia, la receta médica tiene que ir con un diagnóstico de sospecha de pioderma para que sea buscado. Así fue como recibí yo a este señor. Esta curación la hizo el dermatólogo en su consulta el 8 de diciembre. A este momento la extensión de la lesión ya era en todo el antepié de 12,3 por 10,4 centímetros, con un exudado abundante, purulento, de muy mal olor, con mucho dolor para el paciente, y solamente estaba con tratamiento de cefadroxilo y tramadol. Para empezar a curar a un paciente, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta lo que nos dijo alguna vez el doctor Vincent Falanga, que hay que preparar el time que nos va a tomar las decisiones correctas y qué hacer con nuestras heridas. Lo primero que hice yo fue el arrastre mecánico con solución de ácido hipocloroso, con jeringa y aguja para poder barrer todos los desechos que habían sobre esta herida. Nosotros podemos ocupar varias soluciones estériles tibias, como muchos saben, el suero fisiológico, el agua destilada y las soluciones limpiadoras, que hay unas con pH MB y el ácido hipocloroso. Yo desde hace ya bastante tiempo, desde el 2017, prácticamente todas mis heridas las hago con ácido hipocloroso. Aquí podrán ver la evolución de la herida. Esto es el 20 de diciembre con 6 curaciones. Ya tenemos una herida que ya pasó el proceso inflamatorio, se curó con irrigación, con ácido hipocloroso, gel con plata, apósito de espuma hidrocelular, trilaminar, siliconada con plata y apósitos secundarios y vendaje. Ya el 29 de diciembre se ve un franco avance, esto fue en menos de un mes realmente, y vemos que la carga, que el exudado realmente disminuyó bastante, el tejido viable también, y la carga obtenida también. Esto lo podemos dilucidar por la disminución del olor y el olor. En este momento se deja de utilizar apósitos con plata y se cambia a una espuma unilaminar siliconada. Y el paciente ya hace más o menos 15 días estaba con prednisona 20 miligramos diarios. Para un pioderma gangrenoso siempre hay que tener en cuenta que es un trabajo en conjunto. Siempre hay que ir con el doctor porque el tratamiento es médico y de enfermería también. Y aquí vemos la evolución de enero. En un mes estaban haciendo 2 curaciones por semana. Pueden ver efectivamente el gran avance que hay. En la última diapositiva del mes de enero, el área afectada disminuyó más o menos un 50% y al mismo tiempo el tejido no viable. Aquí seguimos en febrero, muy bien. Aquí el doctor agregó Inmuran al tratamiento base. En la última semana, los últimos días de febrero y la primera semana de marzo no lo vi yo, lo dejé con una colega porque me fui de vacaciones, se siguió curando exactamente igual, excepto por el BASH, que la colega usó solamente suero fisiológico e irrigación. La evolución retrocedió un poco, ustedes pueden ver pústulas. En la primera diapositiva aumentó el edema que había alrededor y la inflamación.
tuvimos que nuevamente ir al doctor, aumentar un poco la dosis de los corticoides, y bueno, y el doctor decidió hacer una crioterapia. Y finalmente llegamos al 1 de abril, donde yo lo dejé de ver, el paciente volvió a San Fernando porque era de allá, pero podríamos ver que se lograron varios objetivos, como la disminución del tejido no viable, la inflamación, la infección y el exudado. La curación, cuando se infectó de nuevo o dio signos de infección, se volvió a hacer con espuma siliconada con plata. Así como conclusión final, podemos decir que el manejo avanzado de heridas es un proceso dinámico. El tipo de apósito a utilizar depende de las características y etapa evolutiva de la herida, y la preparación eficaz del lecho junto al manejo avanzado pueden optimizar el tiempo de cicatrización. Eso es cuanto yo les puedo contar. Excelente, Isabel. En relación a tu experiencia, este fue un caso puntual con la solución BASH, pero tengo entendido que tú la utilizas desde antes. ¿Hace cuánto tiempo la estás utilizando? Yo lo estoy utilizando aproximadamente desde el 2017. Yo lo utilizo prácticamente en todas mis heridas, en todas mis curaciones. Y antes de esto, ¿qué utilizabas para la limpieza de las heridas cuando hacías curaciones? Utilizaba suero fisiológico y soluciones limpiadoras con pH-MD. Y en general, disculpa, en general, ¿cómo ha sido tu experiencia con el producto? Bueno, en general, en cuanto conocí el BASH hace algún tiempo atrás, me cambió la vida. Tú alguna vez, tú lo mencionaste en tu presentación, disminuye mucho los tiempos de curación. El caso que les acabo de presentar, el pioderma, lo solucionamos en aproximadamente 5 meses y un poco más, y generalmente este tipo de heridas se demora entre 8 meses, 1 año en solucionarse. Me mantiene muy bien todo lo que me ayuda al debridar, al paciente le duele mucho menos, ayuda a disolver el biofilm y ayuda a mantener la humedad óptima en el lecho de la herida. Realmente estoy muy contenta. Súper bien. Pero tú comentabas que lo utilizabas en todo tipo de heridas. Cuando lo utilizas, ¿aproximadamente por cuánto tiempo lo utilizas? ¿O cuánto tiempo lo dejas actuar? Eso es. Lo dejo actuar entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Cuando tengo demasiada herida, demasiado tejido desvitalizado, lo dejo un poco más. Y yo generalmente divido mi herida. Yo veo heridas grandes realmente. Divido mi herida y en medida que si limpio un lado, dejo el otro lado reposando. Los 5 minutos trabajo en un lado y después trabajo en el otro. Cada vez que debrido, después nuevamente irrigo y limpio con BASH. Y en cuanto a la carga bacteriana, ¿lo utilizas solamente en heridas infectadas o también en heridas sin infección? No, lo utilizo en todo, sí, con heridas infectadas y no infectadas. Siempre lo utilizo. En cuanto a la carga bacteriana, he visto que es una cosa totalmente subjetiva, pero realmente he visto que el biofilm va desapareciendo, no permite que se reforme, y esto lo puedo decir porque la herida va cerrando y va progresando y no se queda estancada en una fase. Súper bien, que es lo que esperamos realmente cuando hacemos las curaciones. Pero en el caso de las heridas que no están infectadas, normalmente estas se tratan con suero fisiológico. ¿Qué beneficios tú notas cuando utilizas la solución BASH en comparación con el suero fisiológico? Noto que hay una cicatrización en menor tiempo. Claro, súper. Y cuando utilizas para la limpieza de la herida, ¿limpias también la piel perilesional con la solución? Sí, también limpio la piel perilesional, así me aseguro de tener un campo limpio alrededor de la herida para que los patógenos no entren al lecho.
Y cuando lo utilizas en la piel perilesional, ¿qué cambios notas aparte de la baja en la carga bacteriana? Cambios con respecto a la piel perilesional, yo encuentro que queda Claro. limpia, humectada, no se craquela, me mantiene los bordes, encuentro que realmente me mantiene un área óptima para trabajar. Súper. Y en cuanto, esto es un poco relacionado con algunas de las preguntas que nos hicieron llegar, ¿por cuánto tiempo lo utilizas o con qué frecuencia? Puesto que algunos protocolos nacionales, por ejemplo, indican el uso de ciertas soluciones con cierta frecuencia. Por ejemplo, no más de 2-3 veces por semana, luego bajarlo, utilizarlo solamente durante un periodo, durante la fase de infección. ¿Tú con qué frecuencia utilizas la solución BASH? Yo lo utilizo de principio a fin y la frecuencia va a depender de la herida que tenga al frente. Si necesito curar 3 veces a la semana porque tengo una herida infectada, las 3 veces a la semana. Si ya tengo una herida que está epitelizando y la curo solamente una vez a la semana, lo ocupo esa vez a la semana, pero lo ocupo de principio a fin. No Y mezclo los con ninguna otra pacientes, solución. disculpa, ¿y los No pacientes qué mezclo te con ninguna solución. mencionan en relación al uso del producto? Nunca he tenido ningún problema con el uso del producto, no hay paciente que me haya referido ni ardor, ni alergia, ni escozor. Eso sí, de repente me dicen que él tiene un poco olor a piscina, pero realmente no hay ninguna contraindicación y el paciente no se queja, no ha tenido ninguna queja en realidad. Excelente. Entonces, ¿combinas tú el uso de BASH con otros productos? Que esto también lo preguntaron dentro de la inscripción. No lo combino, uso solamente BASH como solución limpiadora, no lo combino con nada más, con otra Excelente, solución. claro. Y si tú pudieses resumirme en una frase, ¿qué es lo que es BASH para ti? ¿Qué me dirías? A ver, para mí sería como el limpiador de heridas ideal, porque es inocuo, me permite cumplir con todos los objetivos del TIME, me ayuda a debridar tejido desvitalizado, me ayuda a controlar infección y biofilm, me mantiene una humedad óptima, me ayuda al bajar la carga bacteriana, me va a ayudar a controlar el exudado y me permite limpiar la piel perilesional sin ningún problema. Para mí es como el limpiador ideal. Excelente. Entonces ahora seguiremos respondiendo a las preguntas que nos enviaron. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero vamos a hacer 10 minutitos de preguntas. Primero de todo, también agradecer a Isabel, un placer conocer de primera mano su experiencia. Y bueno, hemos recibido muchísimas preguntas, por lo que hemos seleccionado las que nos han parecido más interesantes o bien las que se preguntaban con mayor frecuencia para que sean respondidas en directo. El resto de las preguntas serán contestadas y enviadas a todos los asistentes por email durante los próximos días. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero con una pregunta dirigida a Heidi que han hecho durante su presentación. ¿Cómo puedo saber u observar en una herida si tiene biofilm? Bueno, eso creo que puse en la diapositiva. Cuando vemos que la herida, nosotros estamos usando algo que sabemos que es potente, pero la herida está estancada. Por eso dentro de la valoración de las heridas es importantísimo medir la herida, el largo, el ancho, la profundidad. Por otro lado, es importante valorar el tipo de tejido de granulación que tengo. El tipo de granulación que es óptimo, que vemos que está sano, es aquel que cuando, por ejemplo, vamos a hacer un injerto de piel, es rojo, vascularizado, ¿ya? Pero un tejido de granulación que es opaco, que es medio lívido, medio amarillento, que puede tener un poquito de facelo, es un tejido que está con biofilm, probablemente. Por otro lado, el aumento del exudado, las características del exudado, el que tenga dolor, que son signos encubiertos, pero que nos están hablando de presencia de biofilm. ¿Se comprende? Okay. Sí. Tenemos también varias preguntas, bueno, muchas preguntas relacionadas con BASH.
Vamos a intentar responder o aclarar algunas que son quizás más importantes o que se repiten más. Va dirigida a Romina. Nos preguntan, después de utilizar BASH, ¿debo hacer aseo con suero fisiológico? No es necesario, no requiere enjuague como mencioné en la presentación, solamente secar el excedente del producto para evitar que se macere el lecho de la herida por quedar con el líquido. Pero fuera de esto, nada más. Ok. Otra pregunta también para Romina, que también había muchas de lo mismo. ¿Qué ventajas tiene la solución BASH respecto a la solución de polihexanida? Bueno, principalmente uno es la citotoxicidad y por otro lado el pH. Como les mencioné, el pH es principal durante el proceso de cicatrización. Entonces, la solución BASH, como tiene un pH muy cercano a la piel, esto favorece el proceso de cicatrización, por lo cual no necesariamente yo voy a utilizar esta solución cuando la herida esté infectada, que es la recomendación a nivel nacional, por ejemplo, de las soluciones de PHMB. Sin embargo, BASH se puede utilizar tanto en heridas que están infectadas como no infectadas, puesto que va a favorecer este proceso de cicatrización, va a cortar los tiempos y esa también es una de las principales ventajas del producto. Muy bien. Y otra pregunta también para Romina. Es relacionadas, que hay varias, sobre si es necesario suspender el uso del producto en algún momento, si se puede utilizar de manera habitual. Se puede utilizar de forma habitual y como mencionó Isabel durante su presentación, el caso de ella, por ejemplo, lo utiliza en cada curación, porque esto va a mantener la herida con una carga bacteriana baja, sin la presencia de biofilm, puesto que como mencionó Heidi, el biofilm se puede reformar rápidamente. En 24 horas yo puedo volver a tener un biofilm maduro. Entonces es muy importante que evitemos la nueva formación del biofilm en el lecho de la herida. Entonces, todos estos beneficios yo los puedo utilizar cada vez que, los voy a ver cada vez que yo utilice la solución, por lo cual no requiere una frecuencia establecida, se puede utilizar sin problema en cada curación. Y nos preguntan también si BASH tiene alguna contraindicación. Ninguna. De momento, y en Estados Unidos que llevan harto tiempo utilizándolo, más de 6 años, no se han presentado reacciones. Se puede utilizar tanto en niños como en adultos e incluso hay algunos casos en prematuros, por lo cual eso habla también de la seguridad del producto y por lo mismo es que no tiene contraindicaciones. Se puede utilizar en todo tipo de tejido, puesto que como es un componente natural que se forma en el cuerpo, no hay problema en aplicarlo, por ejemplo, sobre hueso, tendones, mucosas, no va a generarle daño al paciente. Y esta pregunta para Isabel, ¿se ha utilizado BASH en otros tipos de heridas, por ejemplo en quemaduras? Sí, lo he utilizado en quemadura, da muy buen resultado. Tengo la certeza que lo está ocupando Quaniquem actualmente y ellos han tenido una muy buena experiencia, disminuye el dolor y ayuda al desbridamiento mucho más fácil. Y una más, muchas gracias, una más para Romina. ¿Pasa algo si dejo el producto más de 5 minutos en la herida? No va a pasar nada, lo único que podría pasar si es que se deja por un largo periodo es que se macera un poco la piel circundante, que es lo que pasaría en realidad si dejáramos cualquier líquido en el lecho de la herida. Pero fuera de esto, no, va a facilitar aún más la retirada del tejido desvitalizado, pero con una acción de 5 minutos ya se ven todos los beneficios que mencionamos durante la presentación. Ok. Y ya para terminar, una pregunta que responderé yo misma, que había muchas sobre dónde comprar BASH. Es un producto que está disponible, como comentábamos ya, en convenio marco, se puede comprar por cualquier vía pública, convenio marco, compra directa, licitaciones, según cómo la institución habitualmente compre. También a nivel privado se puede comprar, está disponible también. Y había también preguntas sobre personas que querían comprar el producto a nivel particular. Solo para aclarar que Urgomedical distribuye directamente a instituciones de salud
Cuando sean casos particulares, los productos se pueden comprar a través de una página web que es stomavax.cl, que es un distribuidor, es una empresa que compra productos y los distribuye online. Allí ellos nos los compran a nosotros y ellos los venden. Entonces es la única opción que se puede, o en casas médicas que también quieran comprar el producto. Pero nosotros como Urgo Medical directamente no distribuimos directamente a particulares, ¿vale? Era para aclararlo también. Y bueno, yo creo que ya estaríamos. La verdad es que hay muchísimas más preguntas. Vamos a contestarlas en los próximos días, como decíamos, por correo. Pero creo que llegó el momento de terminar el evento. Y bueno, quería primero agradecer a Heidi, Isabel y Romina su participación y sus fantásticas exposiciones. Y por otro lado, me gustaría mucho dar las gracias a todas las personas que se conectaron, que fueron unas 400 personas. Así que muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado el evento. Por lo que se refiere a las presentaciones, que muchos nos preguntaban, podrán volver a ver el vídeo posteriormente con el mismo link que accedieron ahora, ¿ok? Y bueno, aprovecho para informarles que a partir de la próxima semana, cada miércoles vamos a realizar en nuestro Instagram entrevistas en directo a diferentes profesionales que trabajan en sociedades científicas y asociaciones relacionadas con el mundo de las heridas. Y el próximo miércoles empezaremos con la primera entrevista con Natalia Acevedo, vicepresidenta de la SEL. Y bueno, nos despedimos ya. Muchas gracias a todos de nuevo. Les dejamos los datos de contacto a continuación por si requieren de más información. Y bueno, no olviden seguirnos en las redes sociales para estar al día de los próximos eventos y novedades. Gracias.